Bien hallados, hermanos de armas, bienvenidos a Estrategos, el canal donde desentrañamos las vidas de los más grandes estrategas y líderes de la historia. Hoy nos sumergimos en la biografía de César Augusto, el primer emperador de Roma, cuya astucia política y habilidades militares le permitieron transformar la República en el Imperio Romano, consolidando su poder y dejando una huella eterna. Antes de comenzar, no olvides darle un like al video, dejarnos tus comentarios sobre su legado, compartir este video con tus amigos y suscribirte a Estrategos para seguir explorando la historia de los más grandes líderes. Comencemos su fascinante historia. Primera parte: nacimiento y familia. En el año 63 a.C., en la ciudad de Velitrae, una pequeña localidad situada al sureste de Roma, nacía un niño que cambiaría el curso de la historia del Imperio Romano y el mundo. Cayo Octavio, conocido más tarde como César Augusto, nació en una familia ecuestre, perteneciente a la clase social más baja de la aristocracia romana, pero con una ambición y un destino que lo llevarían mucho más allá de las fronteras de su cuna. Octavio era hijo de Cayo Octavio y Atia, hija de Julia, que a su vez era hermana de Julio César. Esto significaba que, a través de su madre, Octavio estaba directamente relacionado con una de las figuras más prominentes de Roma, Julio César. Aunque su familia no pertenecía a la élite senatorial, Octavio llevaba en su sangre la conexión con una de las casas más influyentes de la historia romana. En su juventud, no había indicios de que este niño de familia ecuestre, cuya posición social era relativamente baja, llegaría a ser una de las figuras más poderosas de Roma. Sin embargo, la historia, como siempre, tiene sus giros impredecibles. El vínculo de Octavio con Julio César no fue inmediato ni evidente en su nacimiento, pero se convirtió en uno de los factores clave en el futuro de Roma. A medida que fue creciendo, su relación con César se transformaría en un lazo indestructible. Para entender este proceso, es importante recordar que Julio César, el gran conquistador y líder de Roma, no solo construyó su poder con batallas y alianzas, sino también con una red de conexiones familiares y políticas. En la vida temprana de Octavio, su parentesco con César probablemente fue más simbólico que práctico. Su padre, Cayo Octavio, era un miembro respetable de la orden ecuestre, pero no gozaba de la misma notoriedad ni el poder que su hermano, el gran general y político Julio César. Sin embargo, el destino de Octavio dio un giro inesperado cuando su padre falleció cuando él tenía solo 4 años. Esto lo dejó bajo la tutela de su madre, Atia, y bajo la protección de su círculo familiar. A pesar de no haber sido una figura destacada, el vínculo con César se convertiría en un activo invaluable. Segunda parte: educación y juventud. A lo largo de su juventud, Cayo Octavio recibió una educación que reflejaba su potencial y el papel que se esperaba que desempeñara en la Roma republicana. Su formación, aunque típica para un joven aristócrata, fue enriquecida por tutores influyentes que le inculcaron conocimientos clave en áreas como la retórica, la política y la estrategia militar, que serían fundamentales para su futuro ascenso al poder. Como hijo de una familia ecuestre, su acceso a los mejores maestros de Roma lo colocó en un entorno académico estimulante, ideal para fomentar sus habilidades políticas y comunicativas. La retórica, en particular, fue un área crucial de su educación. En una Roma gobernada por el poder de la palabra y el debate en el Senado, Octavio debía ser capaz de convencer a otros de su legitimidad y de sus ideales. La formación en retórica le permitió desarrollar una habilidad excepcional para persuadir y manipular, algo que, a lo largo de su vida, utilizaría con maestría para consolidar su poder. Durante estos primeros años de educación, Octavio no solo se preparaba para ser un líder romano, sino también para sobrevivir en un ambiente político donde la astucia, el conocimiento y la capacidad para hacer alianzas eran fundamentales. Si bien Octavio comenzó su formación en Roma, su vida daría un giro inesperado con la muerte de su padre, Cayo Octavio, cuando el joven tenía solo 4 años. Este evento marcaría un antes y un después en la vida de Octavio, pues la muerte de su padre lo dejaba bajo la tutela de su madre, Atia, quien provenía de la familia de los Julios, la casa de Julio César. Aunque todavía joven, Octavio fue testigo de cómo su madre y su familia comenzaron a darle un lugar en el ámbito político romano,
un lugar que, aunque modesto al principio, terminaría por cimentarse gracias a sus conexiones familiares. La muerte de Cayo Octavio no solo privó al joven de la presencia de su padre, sino que también lo acercó de manera más directa a su tío abuelo Julio César. El líder militar y político, César, comenzó a tomar un papel fundamental en la vida de Octavio, quien veía en su pariente no solo una figura de autoridad, sino una inspiración para su propio destino. Si bien la relación entre Octavio y César no era cercana en términos personales, César reconoció pronto el potencial de su sobrino nieto, y con el paso del tiempo lo fue formando como su sucesor. A medida que Octavio crecía, su relación con Julio César se profundizaba. Si bien en sus primeros años, César se encontraba centrado en sus campañas militares y en sus ambiciones políticas, la proximidad con Octavio y el reconocimiento de su educación y sus capacidades le hicieron ver en él una figura que podría asegurar la continuidad de su legado. Esta conexión familiar, aunque inicialmente no fuera tan obvia en términos de poder, sería clave para que Octavio pudiera reclamar la herencia de César y convertirse en el hombre que finalmente unificaría Roma. El joven Octavio, que había recibido su formación en Roma y aprendido los fundamentos de la política y la diplomacia, pronto se vio envuelto en una red de intrigas y tensiones que culminarían con la muerte de César en el 44 a.C. En este punto, la figura de Octavio, aunque todavía inexperta y joven, se vio colocada en el centro de la lucha por el poder en Roma. Su cercanía con César le proporcionó no solo una sólida base política, sino también una oportunidad única para consolidar su lugar como uno de los hombres más importantes de la historia de Roma. A pesar de su juventud y la aparente fragilidad de su posición en los primeros años tras la muerte de su padre, Octavio tenía algo que muchos no podían ver: una visión clara de su futuro. Mientras Roma vivía momentos de gran incertidumbre tras la muerte de César, Octavio entendió que el poder no se ganaba únicamente con la fuerza, sino también con una planificación estratégica, paciencia y una serie de alianzas clave. A lo largo de su vida, esa lección de la política romana le permitiría navegar en un mar de traiciones, guerra civil y luchas de poder. El joven Octavio había sido testigo de cómo su tío abuelo César había manipulado la política romana para alcanzar la cima, y en su educación había aprendido a combinar esas habilidades de persuasión con la astucia política. Fue en este momento crucial, mientras Roma vivía una época de división y caos, que Octavio, con la ayuda de su formación, se lanzó a la arena política, decidida a ocupar el lugar que su tío abuelo había dejado vacío. Aunque su posición inicial no era la más fuerte, las bases para su éxito se habían plantado durante su educación en Roma y en su relación con Julio César. Tercera parte: la conspiración y el asesinato de César. Era el 15 de marzo del 44 a.C., y un día que quedaría grabado en los anales de la historia de Roma. En ese preciso momento, Cayo Julio César, el dictador perpetuo de Roma, caía víctima de una conjura planeada por un grupo de senadores romanos. Entre los conspiradores se encontraba Casio y Bruto, figuras que habían sido aliados de César, pero que temían que su poder absoluto amenazara la República Romana. Este asesinato no solo alteró el curso de Roma, sino que también catapultó a un joven desconocido, Cayo Octavio, hacia el centro del escenario político de la República. Pero, mientras Roma se tambaleaba por el asesinato de su líder, Octavio, el sobrino nieto de César, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en Apolonia, una ciudad en la región de Iliria, en la actual Albania, donde había ido a completar su formación militar y política. En ese momento, Octavio no era más que un joven de 18 años, lejos de la agitación política de Roma, pero su destino cambiaría para siempre esa misma mañana. Cuando se enteró de la muerte de César, Octavio estaba sumido en la tranquilidad de su estudio. La noticia le llegó a través de un mensajero, y lo que en principio pudo parecer un rumor se confirmaría rápidamente como un hecho devastador. César, el hombre que había liderado Roma y reformado muchas de sus instituciones, había sido asesinado en un acto violento en el Senado. Para Octavio, que había sido educado bajo la sombra de su tío abuelo, la noticia fue un golpe devastador, pero también el momento decisivo que cambiaría el curso de su vida. Octavio, sin embargo, no era un joven temeroso o desconcertado. Aunque aún carecía de experiencia política y militar, su mente astuta rápidamente comprendió la magnitud del evento.
Lo que César había construido, desde sus reformas hasta su poder absoluto, podría desmoronarse sin un líder claro que tomara las riendas de Roma. Y aquí es donde la historia de Octavio da un giro radical. Sin perder tiempo, decidió que tenía que regresar a Roma, no solo para lamentar la muerte de su tío abuelo, sino para reclamar su lugar legítimo como heredero del poder de César. El 1 de enero del 43 a.C., Octavio llegó finalmente a Roma, donde encontró un ambiente de caos y confusión. Tras la muerte de César, el poder de Roma estaba en el aire, y las tensiones entre los asesinos de César, sus aliados y los populares seguidores de César no tardaron en explotar. La lucha por el poder se estaba desarrollando ante sus ojos, y Octavio sabía que no podía quedarse en las sombras si quería reclamar su legítimo lugar. Lo que Octavio no sabía en ese momento era que, más allá de su conexión de sangre con César, había algo que le daba un derecho legítimo al poder: el testamento de César. En él, César había nombrado a Octavio como su hijo adoptivo, lo que le confería no solo una conexión más estrecha con César, sino también el derecho a reclamar sus bienes, su legado y, lo que es más importante, su influencia política. La lectura del testamento fue un momento crucial para Octavio. El joven había sido nombrado hijo adoptivo de César, lo que lo convertía no solo en su heredero, sino también en el hombre que podría seguir sus pasos y reclamar su lugar en la historia de Roma. A través de esta adopción, Octavio se convirtió en una figura clave en la lucha por el poder, no solo por su relación familiar, sino porque su nombre se vinculaba a la figura del dictador más grande de Roma. El testamento de César le otorgaba una legitimidad que muchos otros contendientes no tenían. Aunque Octavio no era el único que aspiraba a llenar el vacío dejado por César, la lectura de su testamento lo ponía en una posición única. Sin embargo, al mismo tiempo, el testamento también lo convertía en el blanco de aquellos que querían derribar todo lo que César representaba, incluidos los hombres que lo habían asesinado, quienes querían restaurar la antigua república y reducir el poder centralizado que César había cultivado. Cuarta parte: primeros movimientos políticos. La clave para el ascenso de Octavio fue su habilidad para entender la política romana y sus complejas dinámicas. Aunque era un joven inexperto, Octavio comprendió que su poder no solo residía en su parentesco con César, sino también en la capacidad de navegar en las aguas turbulentas de la política romana. En ese sentido, una de las primeras jugadas de Octavio fue acercarse al Senado romano. A pesar de la influencia de Marco Antonio, el Senado aún tenía un peso importante en la política de Roma, y Octavio sabía que obtener su apoyo le daría legitimidad ante los ojos de los romanos. Al principio, muchos senadores veían a Octavio con escepticismo. Era un joven, sin experiencia política ni liderazgo militar, y su relación con César no era suficiente para garantizar su éxito. Sin embargo, Octavio jugó sus cartas con sabiduría. En lugar de desafiar abiertamente al Senado o adoptar una postura radical, como lo había hecho César, Octavio se presentó como el defensor de la República. Se ofreció como el legítimo sucesor de César, pero sin los excesos que el dictador había acumulado. La propuesta de Octavio fue clara: restaurar el orden y la paz en Roma, pero asegurando que las reformas de César se mantuvieran. Con el tiempo, Octavio logró convencer a varios senadores de su posición, quienes veían en él un líder que podía mantener el poder en manos republicanas sin la amenaza de un gobierno absoluto. Este enfoque pragmático permitió a Octavio ganar aliados en un Senado que se encontraba dividido entre aquellos que querían seguir el legado de César y aquellos que deseaban restaurar la antigua república. Si bien Octavio no eliminó a Marco Antonio ni a los asesinos de César, sí logró una valiosa victoria política: el reconocimiento del Senado como el heredero legítimo de César y el derecho a reclamar la herencia de su tío abuelo. Aunque Octavio había ganado terreno en el ámbito político, no podía ignorar a Marco Antonio, quien, como comandante de las fuerzas de César y su aliado más cercano, tenía un control considerable sobre el ejército. Además, Marco Antonio era una figura popular entre las tropas de César y entre los seguidores de este, lo que lo convertía en un rival formidable para Octavio. La relación entre Octavio y Marco Antonio comenzó de manera ambigua. En principio, Octavio intentó negociar con Marco Antonio, buscando una alianza que uniera a los seguidores de César y le diera fuerza en su lucha por el poder. Sin embargo, las tensiones entre ambos hombres no tardaron en estallar.
Marco Antonio, que también aspiraba al poder, veía a Octavio como una amenaza a su propia posición. No solo competían por el control de Roma, sino también por el legado de César. El conflicto entre ambos hombres se intensificó cuando Octavio, buscando consolidar su poder, decidió hacer un movimiento decisivo para enfrentarse a Marco Antonio. Para lograrlo, necesitaba ganar el apoyo de las tropas leales a César, quienes se mostraban escépticas respecto a Octavio, ya que consideraban que el joven carecía de la experiencia y autoridad para comandarlas. En lugar de depender únicamente del Senado o de las alianzas políticas, Octavio entendió que para asegurar su lugar en la lucha por Roma, necesitaba algo más: un ejército propio. En los primeros momentos de su regreso a Roma, Octavio comenzó a reclutar soldados, principalmente entre los veteranos de César, quienes seguían siendo leales a su memoria. Sin embargo, lo que Octavio logró no fue solo un ejército, sino también la legitimidad necesaria para desafiar a Marco Antonio. A través de sus promesas de continuar con el legado de César y de recompensar a los soldados leales, Octavio formó un ejército privado que lo apoyó firmemente en su lucha por el poder. Esta jugada fue una de las más inteligentes de su carrera temprana, pues no solo le permitió desafiar a Marco Antonio, sino que también le otorgó el control militar necesario para competir en igualdad de condiciones con su rival. Con este ejército, Octavio comenzó a ganar batallas clave que reforzaron su posición en Roma. Entre sus primeras victorias, Octavio logró derrotar a las fuerzas leales a los conspiradores que habían asesinado a César, como parte de su estrategia para consolidar el poder. Estas victorias no solo le dieron el control de las fuerzas militares en Roma, sino que también aumentaron su popularidad y legitimidad entre los ciudadanos romanos. A medida que Octavio consolidaba su ejército y ganaba la lealtad de los romanos, su enfrentamiento con Marco Antonio se tornó inevitable. El joven líder comenzó a tomar decisiones más audaces, como aliarse con los senadores que apoyaban la restauración del orden en la República, lo que aumentaba la presión sobre Marco Antonio. El ejército de Octavio se enfrentó a las fuerzas de Antonio en una serie de batallas en las que, aunque la situación fue difícil, Octavio logró salir victorioso. El momento clave en este conflicto fue la batalla de Filipos en 42 a.C., donde Octavio y Marco Antonio, formando una alianza temporal con Lépido, en lo que se conoció como el Segundo Triunvirato, derrotaron a los asesinos de César, Casio y Bruto. Esta victoria decisiva no solo selló el destino de los conspiradores, sino que también marcó el comienzo del ascenso imparable de Octavio hacia el poder absoluto. Quinta parte: el Segundo Triunvirato. En esencia, el Segundo Triunvirato fue una respuesta al vacío de poder que dejó el asesinato de César. La alianza fue formalizada por Octavio, Marco Antonio y Lépido, con el objetivo común de eliminar a los responsables de la muerte de César y restaurar el orden, pero bajo sus propios términos. Cada uno de los tres hombres aportaba algo crucial a la alianza. Octavio, el heredero legítimo de César, aportaba la autoridad moral y el apoyo de las legiones leales a su tío. Marco Antonio, experimentado y comandante de las fuerzas de César, traía consigo el control militar y la popularidad entre los soldados. Y Lépido, aunque considerado el miembro más débil del triunvirato, tenía control sobre el ejército de la provincia de Hispania, que se convirtió en un recurso valioso para asegurar el poder del grupo. El Segundo Triunvirato no solo buscaba vengar la muerte de César, sino que también tenía como objetivo consolidar el poder de los tres líderes y evitar cualquier intento de restauración de la República. Para ello, se otorgaron a sí mismos poderes extraordinarios y absolutistas. Tenían la capacidad de nombrar y destituir magistrados, dictar leyes y, lo más relevante, comandar los ejércitos de Roma. El Senado romano, que ya había sido debilitado por la falta de un liderazgo claro, no tuvo otra opción que reconocer la autoridad del triunvirato, aunque no sin reservas. La alianza entre Octavio y Marco Antonio, aunque pragmática, no fue sencilla. Ambos tenían ambiciones personales y querían ser los principales actores en el futuro de Roma. A pesar de que la necesidad de una alianza era evidente, las tensiones entre ellos no tardaron en crecer. Marco Antonio, con su carácter fuerte y sus intereses militares, era un líder imponente, y a pesar de que Octavio había sido nombrado heredero de César, muchos romanos seguían viéndolo como el verdadero sucesor de César en términos de poder militar.
Esta relación cargada de rivalidades no se resolvería rápidamente, pero en este contexto de poder compartido, los tres hombres lograron coordinar sus esfuerzos para enfrentar a los asesinos de César y recuperar el control sobre Roma. La consolidación del poder del segundo triunvirato no fue un proceso pacífico. Para asegurarse el control total sobre Roma, Octavio, Marco Antonio y Lépido iniciaron una serie de medidas radicales que marcarían este periodo como uno de los más sangrientos de la historia romana: las proscripciones. Esta práctica, que consistía en una lista de enemigos políticos condenados a muerte, fue una estrategia despiadada que permitió a los triunviros eliminar a sus oponentes y afianzar su poder. En las proscripciones, los enemigos políticos eran ejecutados sin juicio previo y sus propiedades eran confiscadas, lo que además servía para fortalecer las arcas de los triunviros. La primera serie de proscripciones tuvo lugar en el 43 a.C., y entre las víctimas se encontraba un hombre de gran renombre: Cicerón, el orador y político más prominente de la República. Cicerón había sido un firme defensor de la República y un opositor de César, pero también se había alineado con los asesinos de César en un intento por restaurar el Senado. Esto lo convirtió en una de las principales víctimas de la proscripción. La muerte de Cicerón no solo representó un golpe a la tradición republicana, sino que también simbolizó la brutalidad del régimen de los triunviros. Cicerón fue arrestado y ejecutado, y su cabeza y manos fueron expuestas en el foro como un recordatorio del poder absoluto que ahora tenían Octavio, Marco Antonio y Lépido. La ejecución de Cicerón fue un acto de represalia, pero también un claro mensaje a aquellos que pudieran oponerse a los triunviros. El precio de la disidencia era la muerte. A pesar de la gran cantidad de personas eliminadas en estas proscripciones, el objetivo de los triunviros no era solo el exterminio físico de sus enemigos, sino también la erradicación de cualquier amenaza a su autoridad. En un sistema político donde el poder dependía tanto de las alianzas y los apoyos, las proscripciones eran una forma de asegurar que los opositores no pudieran reorganizarse y desafiar su dominio. Sin embargo, estas purgas también sembraron un terreno fértil para el resentimiento y la inestabilidad. La brutalidad de las proscripciones no pasó desapercibida, y muchos en Roma comenzaron a cuestionar la legitimidad de un gobierno basado en el miedo y la violencia. Con el poder firmemente consolidado, los triunviros decidieron dividir el imperio entre ellos. Octavio recibió el control de Italia y las provincias occidentales. Marco Antonio asumió el control de las provincias orientales y Lépido se encargó de Hispania y algunas partes de África. Esta división del poder parecía una solución práctica para evitar conflictos entre los triunviros, pero en realidad preparó el terreno para futuros enfrentamientos. Aunque inicialmente colaboraron de manera eficaz, las tensiones internas entre Octavio y Marco Antonio comenzaron a crecer. La principal fuente de conflicto entre Octavio y Marco Antonio fue la creciente rivalidad personal y política. Octavio, un político astuto y con una gran habilidad para manejar la diplomacia, veía a Marco Antonio como una amenaza debido a su creciente popularidad entre los veteranos de César y su vinculación con la reina Cleopatra de Egipto. Mientras tanto, Marco Antonio no veía con buenos ojos las ambiciones de Octavio, quien, a su juicio, estaba usurpando el legado de César en su propio beneficio. La alianza que había sido tan efectiva al principio de su existencia comenzó a desmoronarse y las tensiones entre los dos hombres se intensificaron rápidamente. El segundo triunvirato, nacido de la necesidad de consolidar el poder tras la muerte de César, comenzó a desmoronarse por las mismas razones que lo habían unificado: el poder absoluto y la lucha por la supremacía. Aunque Octavio, Marco Antonio y Lépido habían logrado restaurar el orden, el precio de ese orden había sido alto, marcado por la sangre de los enemigos proscritos y las tensiones que ahora amenazaban con desgarrar la alianza. De esta manera, el segundo triunvirato sirvió como un preludio a una nueva fase en la historia romana, una fase que llevaría a Octavio a la victoria final sobre Marco Antonio, consolidando su poder y transformando la República Romana en el Imperio Romano. Sexta parte: la batalla de Filipos. El camino hacia el poder no fue sencillo. La lucha interna y las tensiones entre los tres hombres no tardaron en hacerse evidentes.
Pero antes de que estas rivalidades pudieran desbordarse, los triunviros debían hacer frente a una amenaza inmediata: los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio. El enfrentamiento final tendría lugar en las llanuras de Filipos, en Macedonia, donde ambos bandos se encontrarían para decidir el destino de Roma. En el 42 a.C., las fuerzas de Bruto y Casio, quienes representaban a la facción republicana que buscaba restaurar el control del Senado y devolver a Roma su antigua gloria, se enfrentaron a las fuerzas combinadas de Octavio y Marco Antonio, quienes se habían unido en una causa común para vengar a César y establecer una nueva forma de gobierno en Roma. Esta batalla no solo sería decisiva para los participantes, sino también para el destino de la República misma. La batalla se libró en dos fases, ya que ambos ejércitos se enfrentaron en distintas ocasiones antes de llegar a la conclusión final. En la primera fase de la batalla, Bruto y Casio mostraron una resistencia feroz, pero las fuerzas combinadas de Octavio y Marco Antonio eran más numerosas y mejor organizadas. Casio, al ver que sus tropas eran derrotadas en su flanco derecho, creyó erróneamente que la batalla estaba perdida. Desesperado y sintiendo que la causa estaba perdida, se suicidó. Aunque Bruto luchó hasta el final, su ejército fue finalmente derrotado en la segunda fase, y Bruto también se suicidó, dejando a Octavio y Antonio con la victoria. La derrota de los asesinos de César significó el fin de la resistencia republicana organizada, y marcó el comienzo del fin de la República Romana. Aunque el Senado y los opositores aún podían existir, su poder había sido completamente erosionado por la victoria de los triunviros. Los dos principales conspiradores, Bruto y Casio, estaban muertos, y con ellos se desvaneció cualquier esperanza seria de restaurar el sistema republicano en Roma. La victoria de los triunviros consolidó su poder, y las fuerzas de Octavio y Marco Antonio se impusieron como las nuevas autoridades de Roma. Con la derrota de los asesinos de César, el segundo triunvirato se consolidó, pero los tres triunviros sabían que la lucha por el poder aún no había terminado. El reparto territorial entre Octavio, Marco Antonio y Lépido reflejaba un equilibrio, pero no uno completamente estable. Octavio, quien había demostrado ser un líder calculador, asumió el control de Occidente, es decir, Italia, Hispania y África, mientras que Marco Antonio, el comandante militar experimentado, se encargó de Oriente, incluidos los ricos territorios de Asia Menor y Egipto. Por su parte, Lépido se encargó de las Galias y algunas regiones de Hispania, pero su influencia era mucho menor comparado con la de los otros dos. El reparto de poder, aunque aparentemente equilibrado, comenzó a mostrar grietas. Marco Antonio, quien tenía grandes ambiciones y una fuerte base de poder en el Oriente, pronto se sintió atraído por Cleopatra, la reina de Egipto, lo que causó una fricción en la relación con Octavio. Mientras Marco Antonio se alejaba más del control de Roma, su relación con Cleopatra creaba tensiones dentro de Roma, especialmente porque muchos senadores temían que Marco Antonio estuviera buscando la corona de Egipto y separando los intereses de Roma. Octavio, por su parte, no era solo un joven heredero, sino un hábil político. Entendió que la clave para mantener el control no solo residía en las alianzas militares, sino en la imagen pública. Octavio comenzó a ganarse el favor del Senado, en parte al distanciarse de Marco Antonio y reafirmar su lealtad a la República Romana. Aprovechando la creciente desconformidad con las extravagantes actitudes de Antonio, Octavio comenzó a posicionarse como el defensor de los intereses de Roma y la estabilidad política. Mientras Marco Antonio se encontraba inmerso en su relación con Cleopatra, Octavio consolidaba su poder en Roma. El joven triunviro entendió que no solo la victoria en Filipos era suficiente, sino que ahora debía manejar la percepción de ser un líder que no solo estaba luchando por venganza, sino por el futuro de Roma. Mientras tanto, las tensiones con Marco Antonio crecían. La disputa entre los dos hombres comenzó a tener una nueva dimensión, y la rivalidad no solo se limitaba a los territorios y el control político, sino a la imagen que cada uno proyectaba ante el pueblo romano. La victoria en Filipos había sido el primer gran paso en el camino hacia el poder absoluto, pero la verdadera batalla entre Octavio y Marco Antonio estaba por comenzar. A medida que Marco Antonio se dedicaba a expandir su poder en Oriente, Octavio comenzaba a consolidar el apoyo dentro de Roma, sentando las bases para su eventual ascenso y la creación de una nueva era, el Imperio Romano.
Séptima parte. Tensiones entre Octavio y Antonio. Después de la victoria en la batalla de Filipos y la eliminación de los asesinos de César, Roma vivió una etapa de aparente estabilidad bajo el gobierno del segundo triunvirato, compuesto por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Sin embargo, esta alianza estratégica no tardó en mostrar grietas, especialmente entre Octavio y Marco Antonio. Aunque en un principio ambos parecían estar unidos por un mismo objetivo, vengar la muerte de César y consolidar el poder en Roma, pronto se hicieron evidentes sus diferencias políticas, militares y personales. Esta rivalidad creciente entre ambos líderes se convertiría en uno de los conflictos más cruciales en la historia de Roma. Marco Antonio, el comandante militar experimentado y la mano derecha de César durante las últimas campañas, se había hecho con el control de Oriente tras la victoria en Filipos. Allí, su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, empezó a ser una de las causas principales de tensión. Mientras Octavio se consolidaba en el occidente, Marco Antonio continuaba expandiendo su influencia en los territorios del este, especialmente en Egipto, donde su relación con Cleopatra no solo era política, sino también personal. El hecho de que Marco Antonio se hubiera aliado con Cleopatra y se hubiera declarado su hermano y compañero en el poder despertó sospechas en Roma. Muchos senadores y ciudadanos temían que Marco Antonio estuviera más interesado en los intereses de Egipto que en los de Roma. Esta alianza con Cleopatra fue vista como una amenaza directa a la hegemonía de Roma y a la autoridad del Senado. Octavio aprovechó hábilmente este sentimiento de desconfianza y comenzó a utilizarlo a su favor. A medida que la situación se desarrollaba, Octavio presentaba a Marco Antonio como un traidor que se estaba alejando de Roma, buscando convertirse en un rey oriental, mientras Roma seguía siendo una república. Por otro lado, Marco Antonio también se sentía menospreciado por Octavio, quien, aunque joven, tenía el control político y se encontraba ganando el favor del Senado y de las legiones leales a César. Antonio veía a Octavio como un oportunista que se estaba beneficiando del legado de César, pero que no tenía el respaldo militar ni la experiencia para gobernar Roma. Así, mientras Octavio consolidaba su poder en el occidente, en particular en Italia, las tensiones entre ambos aumentaban. Octavio, consciente de la creciente popularidad de Marco Antonio en Oriente y la percepción negativa que éste cultivaba en Roma, comenzó a utilizar la propaganda como una herramienta esencial para ganar apoyo en la ciudad. A lo largo de este periodo, Octavio no solo utilizó la fuerza militar para consolidarse en Italia, sino que también implementó una campaña de propaganda eficaz, dirigida a fortalecer su imagen como el legítimo sucesor de César y el defensor de Roma frente a las amenazas externas. En el ámbito político, Octavio se presentó como el protector del legado de César y como el único líder capaz de devolverle a Roma la estabilidad que había perdido con la muerte de su tío abuelo. A través de discursos, escritos y alianzas con figuras clave del Senado, Octavio tejió una red de apoyo que lo consolidó como el líder más fuerte en el occidente. No solo logró asegurar el control militar y político sobre Italia, sino que también construyó una sólida base de poder en el Senado, que lo veía como el protector de la República y del orden romano. Pero lo que realmente marcaría la diferencia en la guerra política entre Octavio y Marco Antonio fue la forma en que Octavio utilizó la figura de Cleopatra para desprestigiar a su rival. Octavio, sabiendo que la relación de Antonio con Cleopatra podía ser vista como un escándalo, comenzó a difundir rumores sobre la naturaleza de la relación entre ambos. Con astucia presentó a Cleopatra no solo como una amante, sino como una amenaza directa a la autoridad romana. En las cartas que Octavio hizo públicas y en las discusiones que sus aliados promovían en el Senado, se pintó a Marco Antonio como un hombre débil, manipulado por una reina extranjera, que había abandonado los ideales republicanos de Roma en favor de un imperio oriental. Octavio aprovechó cada oportunidad para denunciar la amenaza de la orientalización de Roma, afirmando que Marco Antonio estaba más interesado en conquistar el Oriente y ser coronado rey junto a Cleopatra que en mantener la República Romana. En su campaña, Octavio no solo apelaba al patriotismo de los romanos, sino también a sus temores sobre la pérdida de poder y prestigio frente a las potencias extranjeras. A través de estas tácticas, Octavio desestabilizó la base de apoyo de Antonio en Roma y lo hizo ver como alguien que,
En lugar de ser el defensor de los valores republicanos, estaba traicionando esos valores por su ambición personal. Mientras Octavio consolidaba su posición en Roma, Marco Antonio, cada vez más aislado de la ciudad, no estaba dispuesto a ceder. A medida que la tensión aumentaba, Octavio supo aprovechar la creciente hostilidad del Senado hacia Antonio. Finalmente, en el año 32 a.C., Octavio logró lo que muchos consideraban imposible: lograr la declaración oficial de guerra contra Marco Antonio. Con el respaldo de gran parte del Senado y la élite romana, Octavio obtuvo la autorización para llevar a cabo una guerra civil que pondría fin a la amenaza de Antonio y Cleopatra de una vez por todas. En este momento, Octavio ya no se veía simplemente como el sobrino de César, sino como el líder legítimo de Roma, con el poder de decidir el destino del imperio. La campaña contra Marco Antonio ya no se veía como una simple lucha por el poder, sino como una guerra por la supervivencia de Roma como república. Octavio logró convertir el conflicto en una cruzada patriótica, donde la unidad romana se consolidaba frente a la amenaza externa representada por Antonio y su relación con Cleopatra. Octava parte: la batalla de Actium. La historia de Roma está marcada por momentos clave que definieron su futuro. Entre esos eventos, uno de los más decisivos fue la batalla de Actium en el año 31 a.C. Esta batalla no solo marcó el fin de una guerra civil que había sacudido Roma durante años, sino que también determinó quién sería el gobernante indiscutido de Roma. La lucha fue entre Octavio, el sobrino adoptivo de Julio César, y Marco Antonio, el antiguo lugarteniente de César, quien había adquirido gran poder en el este del Imperio Romano. Para comprender la magnitud de la batalla de Actium, debemos entender la relación entre los dos protagonistas. Octavio y Marco Antonio habían sido aliados en el Segundo Triunvirato, una coalición que también incluía a Lépido, formada con el propósito de vengar la muerte de César y consolidar el poder en Roma. Sin embargo, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio fueron aumentando con el tiempo. Marco Antonio, tras la derrota de los asesinos de César en la batalla de Filipos, se dedicó a expandir su dominio en Oriente. Fue en este contexto que su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, se convirtió en un tema polémico. Marco Antonio se dejó llevar por su vínculo con Cleopatra, tanto político como personal, y esto despertó desconfianzas en Roma, donde muchos veían su alianza con la reina egipcia como una amenaza para el futuro de la República. Por su parte, Octavio, con una visión mucho más pragmática y calculadora, entendió que su principal rival no solo representaba una amenaza militar, sino también un peligro político. La influencia de Marco Antonio en Oriente, sumada a su relación con Cleopatra, fue utilizada por Octavio para ganarse el apoyo de Roma. De hecho, Octavio no solo atacó a Antonio en el ámbito militar, sino también en la arena pública, presentándolo como un traidor de Roma, manipulado por una reina extranjera. El enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio finalmente se redujo a una confrontación directa. Mientras Octavio consolidaba su poder en Occidente, Antonio y Cleopatra se aseguraban el control del este. Ambas fuerzas se enfrentaron en una batalla que iba más allá de la lucha por el poder, convirtiéndose en una disputa por el futuro de Roma. La batalla de Actium tuvo lugar en el mar Jónico, cerca de la costa occidental de Grecia, en una zona estratégica que marcaría la suerte de ambos bandos. Octavio, bajo el mando de su almirante Agripa, y Marco Antonio, con su flota respaldada por Cleopatra, se preparaban para un choque que sería decisivo para la supremacía en Roma. Octavio, a diferencia de Antonio, tenía una clara ventaja en términos de estrategia naval, mientras que Marco Antonio había concentrado gran parte de su poder en la guerra terrestre y en su relación con Cleopatra. Octavio había invertido considerablemente en la construcción de una flota profesional y eficiente. Agripa, quien era un hábil comandante naval, había entrenado a las fuerzas de Octavio para este tipo de enfrentamiento, mientras que las fuerzas de Antonio no estaban tan bien preparadas para una batalla naval decisiva. El 2 de septiembre del 31 a.C., las flotas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en una batalla que decidiría el futuro de Roma. A pesar de que las fuerzas de Marco Antonio eran numerosas, la estrategia de Octavio fue superior. La batalla fue breve, pero intensa. En el momento clave, las fuerzas de Octavio, bajo el mando de Agripa, lograron rodear y desorganizar las fuerzas de Antonio.
A pesar de la valentía de Marco Antonio y su ejército, la batalla se inclinó rápidamente a favor de Octavio. Una de las razones fue la estrategia de Cleopatra, quien, al ver que la derrota era inminente, decidió retirarse con su flota, lo que desmoralizó aún más a las fuerzas de Antonio. La deserción de Cleopatra dejó a Antonio vulnerable y desorganizado, lo que permitió a las fuerzas de Octavio llevar la batalla a su conclusión. Marco Antonio, al ver la situación desesperada, también intentó retirarse, pero su flota fue derrotada de manera decisiva. El impacto de la derrota fue inmediato. La flota de Marco Antonio quedó destrozada y la moral de sus tropas colapsó. A pesar de que Antonio y Cleopatra intentaron escapar hacia Egipto, la batalla de Actium significó la pérdida de toda su influencia en el Imperio Romano. La supremacía de Octavio, ahora indiscutida, estaba consolidada. La derrota en Actium selló el destino de Marco Antonio y Cleopatra. Tras la batalla, ambos se retiraron rápidamente a Egipto, buscando refugio en el reino de Cleopatra, donde aún mantenían cierto poder. Pero la derrota militar no fue el único golpe para ellos. El apoyo que ambos habían recibido de sus seguidores en Roma se desmoronó, y la pérdida de la batalla de Actium significó que las posibilidades de restaurar su influencia se esfumaron. En Egipto, Marco Antonio y Cleopatra intentaron reconstruir su poder, pero la situación era insostenible. El ejército de Octavio se acercaba cada vez más, y la presión sobre la pareja real era enorme. La caída de Egipto ante el poder romano era inevitable. En el 30 a.C., Marco Antonio y Cleopatra, viéndose atrapados sin salida, tomaron la decisión de suicidarse. Mientras las tropas de Octavio se aproximaban a Alejandría, ambos se quitaron la vida. Marco Antonio se descerrajó un golpe mortal y Cleopatra, después de intentarlo envenenándose, terminó su vida con la mordedura de un áspid. La muerte de ambos significó el fin de la dinastía tolemaica en Egipto y la anexión de Egipto al Imperio Romano. Roma, bajo el liderazgo indiscutido de Octavio, se consolidó como la potencia hegemónica en el Mediterráneo, y el joven líder se acercaba a su objetivo de ser proclamado emperador. Novena parte. La caída de Egipto. En el año 30 a.C., Roma alcanzó un hito decisivo en su expansión, un momento que marcó la culminación de décadas de guerras civiles, alianzas y traiciones. La caída de Egipto no solo significó la desaparición de uno de los reinos más antiguos y ricos del mundo, sino que también representó el último paso hacia la consolidación del poder absoluto de Octavio. La muerte de Marco Antonio y Cleopatra, dos de las figuras más emblemáticas de la época, cerró el capítulo final de un conflicto que había dividido a Roma y sus dominios. El 31 a.C. había sido el escenario de la batalla de Actium, donde las fuerzas de Octavio, lideradas por su almirante Agripa, derrotaron a la flota combinada de Marco Antonio y Cleopatra. Aunque esta victoria había sellado el destino de los rivales de Octavio, la lucha no terminó en el mar Jónico. Marco Antonio y Cleopatra, aún con poder en Egipto, se retiraron a Alejandría, donde se refugiaron y planearon cómo restablecer su dominio. A pesar de su derrota, no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. La alianza entre Marco Antonio y Cleopatra había sido una de las más fuertes, tanto política como personalmente. Antonio, que había sido un líder militar clave en las últimas campañas de César, había decidido unir fuerzas con la reina egipcia, cuya influencia era enorme en Oriente. Juntos, su poder era formidable, y por un tiempo, su relación parecía poner en peligro la estabilidad de Roma, ya que Marco Antonio parecía más interesado en gobernar los territorios de Oriente con Cleopatra que en apoyar los intereses romanos. Mientras Marco Antonio y Cleopatra consolidaban su poder en Oriente, Octavio continuaba asegurando su influencia en Roma y Occidente. Aunque aún joven, Octavio había demostrado ser un político brillante, capaz de manipular las divisiones internas y ganar la lealtad de las tropas y el Senado. Al mismo tiempo, había sabido convertir a Marco Antonio en el chivo expiatorio de los males de Roma, utilizando la relación con Cleopatra como uno de sus mayores puntos de ataque. Con la victoria en Actium, Octavio ya no tenía competidores serios en Roma. El Senado, que antes le había mostrado desconfianza, ahora veía en él al único líder capaz de restaurar el orden tras años de caos. Pero el peligro persistente de la dinastía toledana, representada por Marco Antonio y Cleopatra, aún pesaba sobre Roma. Aunque derrotados,
Sus seguidores seguían siendo una amenaza latente, y la influencia de Egipto sobre el Mediterráneo oriental representaba una carga que Octavio necesitaba eliminar para consolidar su imperio. La derrota de la batalla de Actium había dejado a Marco Antonio y Cleopatra completamente aislados. La situación era insostenible, su flota destruida, su ejército desmoralizado, y con el ejército de Octavio marchando hacia Egipto, la caída de su imperio era inevitable. A medida que las fuerzas de Octavio se acercaban a Alejandría, tanto Marco Antonio como Cleopatra sabían que su destino estaba sellado. En un acto de desesperación, Marco Antonio, sintiendo que todo estaba perdido, decidió suicidarse. Creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, cayó sobre su espada en un acto dramático de autodestrucción. Al enterarse de que Cleopatra aún estaba viva, se hizo llevar a su lado, donde murió en sus brazos. Cleopatra, enfrentando la derrota final, tomó la misma decisión. Temiendo que Octavio la llevara prisionera a Roma para exhibirla como trofeo, optó por suicidarse también. Según las fuentes históricas, Cleopatra se dejó morder por un áspid, una serpiente venenosa, terminando así con su vida. Su muerte, junto con la de Marco Antonio, marcó el fin de la dinastía tolemaica en Egipto y la anexión de este antiguo reino al Imperio Romano. Con la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio pudo finalmente consolidar su poder. Sin rivales directos y con Egipto ahora bajo su control, Octavio pudo proclamar la anexión de Egipto como una provincia romana, asegurando uno de los territorios más ricos y estratégicamente importantes del mundo antiguo. Pero la caída de Egipto no fue solo un triunfo territorial, sino también un símbolo del fin de la República Romana y el inicio de la nueva era imperial. Egipto, con su gran riqueza, su fertilidad y su ubicación estratégica en el Mediterráneo oriental, se convirtió en una de las provincias más preciadas del Imperio Romano. Octavio se aseguró de que la anexión fuera percibida como una victoria para Roma, y utilizó el botín y los recursos de Egipto para consolidar su poder, pagar a sus soldados y financiar las reformas necesarias para la estabilización de Roma. La relación entre Roma y Egipto no solo fue económica, sino también simbólica. Egipto, con su historia de poderosos faraones y dinastías antiguas, fue ahora un emblema del dominio romano sobre el mundo conocido. A través de la incorporación de Egipto al imperio, Octavio logró no solo ampliar su territorio, sino también afirmar su supremacía tanto en Occidente como en Oriente, unificando de hecho el Mediterráneo bajo un solo gobierno. 10ª parte. El regreso triunfal a Roma. Tras años de lucha, alianzas, victorias y traiciones, el momento que todos esperaban finalmente llegó. El regreso de Octavio a Roma, tras la victoria definitiva sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium, fue un acontecimiento monumental. Este regreso no solo representó la victoria militar de Octavio sobre sus rivales, sino también el inicio de un nuevo capítulo para Roma, uno que marcaría el fin de la República Romana y el comienzo de una era imperial bajo su liderazgo. La ciudad de Roma, a lo largo de su historia, había sido escenario de numerosos triunfos militares y victorias grandiosas. Sin embargo, el regreso de Octavio superó cualquier otro acontecimiento en la historia reciente de la ciudad. Fue un regreso acompañado por una ceremonia que parecía hecha a medida para consolidar su poder y al mismo tiempo para simbolizar el fin de la lucha interna que había sacudido a la República durante décadas. La celebración del triunfo en Roma fue un espectáculo sin igual. Octavio había logrado algo que parecía casi imposible unos años antes. Se había convertido en el único líder indiscutido de Roma, después de derrotar a todos sus rivales. Su entrada triunfal en la ciudad no solo celebraba la victoria militar, sino que también sellaba su ascenso a la cima del poder romano. En una ciudad marcada por celebraciones grandiosas, el triunfo de Octavio destacaba por su magnitud y su simbolismo. El desfile de victoria, que recorrió las principales calles de Roma, fue un espectáculo visual impresionante. Las tropas de Octavio marchaban en orden, exhibiendo los trofeos de guerra y los prisioneros, mientras la multitud celebraba a su líder. Octavio fue acompañado por su hermana Octavia, que desempeñó un papel importante en la política romana, y por sus generales más cercanos, incluyendo a Agripa, quien había sido crucial en la victoria en Actium. El triunfo de Octavio no solo era una celebración de la victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra,
sino también un evento que simbolizaba la restauración del orden en Roma tras años de guerra civil. Sin embargo, mientras la ciudad celebraba, Octavio sabía que este momento era solo el comienzo de un proceso mucho más profundo de transformación política que cambiaría la faz de Roma para siempre. La llegada de Octavio a Roma con el título de Princeps, que significaba el primero entre los ciudadanos, no fue solo un cambio de nombre, fue el inicio de un proceso sutil, pero radical, que transformaría la estructura política de Roma. Aunque se mantuvo la apariencia de la República Romana, el poder efectivo se encontraba cada vez más concentrado en las manos de Octavio. De hecho, la celebración de su triunfo no solo marcaba la victoria sobre sus enemigos, sino también el fin de la República tal como se había conocido hasta ese momento. El fin de la República no fue un acontecimiento abrupto o violento. Octavio utilizó una serie de tácticas políticas y legales para consolidar su poder de manera gradual. Como líder militar victorioso, Octavio podía haber impuesto un gobierno absolutista inmediatamente, pero prefirió la astucia política. En lugar de llamarse a sí mismo dictador o rey, como se temía en Roma, adoptó el título de Princeps y comenzó a promoverse como el restaurador de las instituciones republicanas. Su enfoque era el de un líder que no se veía como un monarca, sino como el protector de la estabilidad romana. Octavio utilizó sus relaciones con el Senado y el pueblo romano para ganarse su apoyo, apelando a la imagen de un gobernante republicano que, sin embargo, ostentaba el control total. De esta forma, Octavio pudo maniobrar para asegurarse que las reformas republicanas que había implementado César continuaran, mientras él mantenía un control absoluto sobre las decisiones cruciales. Aunque la figura del Senado seguía existiendo, su influencia se redujo significativamente. Octavio fue el que dictaba la política, y sus poderes fueron confirmados de manera tácita y, en algunos casos, explícita. La diferencia entre el poder de Octavio y la República Romana era evidente. Mientras Roma aún mantenía las formas republicanas, el gobierno imperial había comenzado a tomar forma. A partir de este momento, Octavio comenzó a construir el Principado, el primer modelo de gobierno imperial que perduraría durante siglos. La autoridad del emperador, aunque inicialmente no tan explícita como la de un monarca absoluto, pronto quedó clara a través de una serie de reformas militares, políticas y sociales. Una de las reformas clave que Octavio implementó fue la reorganización del ejército romano. Tras su victoria, Octavio redujo el tamaño de las fuerzas armadas, lo que permitió un control más efectivo y centralizado. Además, estableció un sistema de pagos regulares para los soldados y otorgó recompensas a los veteranos, lo que consolidó el apoyo de las fuerzas armadas a su liderazgo. A través de estos cambios, Octavio se aseguró de que el ejército estuviera completamente leal a su figura y no a las facciones rivales. Octavio comenzó a crear un sistema de gobierno centralizado, donde el poder de las provincias se subordinaba al poder central de Roma. El Senado, aunque todavía existía, tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias, con Octavio tomando las decisiones más importantes, tanto en política interna como en relaciones exteriores. En el ámbito social, Octavio utilizó la propaganda para reforzar su imagen de líder venerado. Las reformas que llevó a cabo se promovieron como una restauración de la paz, la ley y el orden tras los años de guerra civil. Su habilidad para consolidar el poder político, mientras mantenía las apariencias republicanas, le permitió ganar apoyo tanto en las clases altas como entre la población en general. En el 27 a.C., Octavio dio un paso decisivo para consolidar su poder. En un acto que parecía un retorno a las viejas tradiciones republicanas, Octavio presentó al Senado un conjunto de reformas que, en apariencia, restauraban el poder de la República. Sin embargo, el Senado, en un gesto simbólico de apoyo, le otorgó a Octavio el título de Augusto, un título que significaba el venerado o el majestuoso. Este título marcaba el inicio de una nueva era en la historia romana, la del Imperio Romano. A partir de este momento, Octavio dejó de ser simplemente el Princeps y se convirtió en el emperador. Aunque conservó algunas de las formas republicanas, la realidad era que el poder había pasado de las manos del Senado al control de un solo hombre, César Augusto. A partir de este cambio de nombre y de título, Roma entraba en una nueva fase de su historia, una fase que no sería una mera continuación de la República, sino el comienzo de un imperio que duraría siglos. Undécima parte.
La expansión de las fronteras. La ascensión de César Augusto al poder no solo se definió por su habilidad política, sino también por su destreza militar. Después de haber consolidado su autoridad dentro de Roma, una de las primeras acciones de Augusto fue extender las fronteras del Imperio Romano a través de varias campañas militares. Estas expansiones no solo aseguraron el control de vastos territorios, sino que también ayudaron a consolidar su imagen como líder invencible y defensor de la grandeza de Roma. Las campañas en Hispania, Germania y Oriente fueron cruciales en este proceso. La primera gran campaña de expansión de Augusto, después de que asumiera el control, fue en Hispania, donde todavía había focos de resistencia. Hispania, que había sido un territorio difícil de conquistar incluso bajo el mando de César, seguía siendo un desafío debido a las tribus cántabras y astures que continuaban oponiéndose al dominio romano. En el 26 a.C., Augusto envió a Agripa, uno de sus generales más leales, para pacificar la región. La resistencia en Hispania se concentraba principalmente en el norte, donde las tribus de los cántabros y los astures se habían mantenido independientes. La lucha en Hispania fue brutal, y durante varios años los romanos no lograron someter por completo a las tribus del norte. Sin embargo, en el 19 a.C., después de una serie de victorias militares y de un asedio exitoso, los cántabros fueron derrotados, y la región fue finalmente integrada en el Imperio Romano. La subyugación de Hispania fue vital para la seguridad del Imperio Romano, ya que cerró el acceso de las tribus del norte a los territorios romanos y consolidó el control de Roma sobre la península ibérica. Esta victoria también permitió que Roma se estableciera de manera firme en la región, unificando las diversas provincias bajo una sola autoridad, lo que contribuyó a la estabilidad y prosperidad económica del imperio. La campaña de Hispania, aunque no tan famosa como otras de las que se libraron en el este o en Germania, fue fundamental en el proceso de consolidación del Imperio Romano bajo Augusto, ya que ayudó a estabilizar una de las fronteras más problemáticas de la época. La expansión romana hacia el norte no se limitó a Hispania. Germania, el vasto territorio más allá del río Rin, representaba otro desafío crucial para el Imperio Romano. Durante años, Roma había intentado someter a las tribus germánicas, pero la región se mostraba extremadamente resistente. Tras las conquistas en Hispania, Augusto se dirigió hacia el norte, buscando asegurar la frontera oriental del imperio, especialmente después de que las tribus germanas se alzaran en rebelión. El comandante romano Druso, hermano de Tiberio, fue designado para liderar la campaña en Germania. Druso logró una serie de victorias en el 12 a.C., llevando a cabo incursiones exitosas en territorio germánico. Sin embargo, la resistencia no cesó, y las tribus germánicas continuaron presionando las fronteras del imperio. Fue en el 9 a.C., bajo el mando de Varo, cuando ocurrió la catástrofe más significativa de las campañas en Germania. El desastre de la batalla del bosque de Teutoburgo fue un golpe devastador para Roma. 3 legiones romanas fueron aniquiladas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio, un antiguo aliado romano. Esta derrota no solo fue humillante para Roma, sino que también significó la pérdida de un gran número de soldados experimentados y el abandono de cualquier intento inmediato de expansión al este del Rin. Tras la derrota, Augusto adoptó una postura más conservadora en Germania. Reconociendo la dificultad de conquistar y controlar esa región, Roma optó por centrarse en defender las fronteras a lo largo del Rin y el Danubio, evitando nuevas incursiones en territorio germánico. Aunque la campaña en Germania no resultó en una victoria decisiva, la defensa exitosa de las fronteras del imperio permitió a Roma mantener su dominio sobre el Rin y sentó las bases para las futuras defensas a lo largo de toda la frontera germánica. La expansión hacia Oriente fue un aspecto crucial de la política exterior de Augusto. Aunque Egipto ya había sido anexado por Roma después de la derrota de Marco Antonio y Cleopatra, la región seguía siendo estratégica para Roma, no solo por su riqueza, sino también como una puerta de entrada hacia las regiones orientales del imperio. A pesar de que Egipto era una provincia romana, la influencia de Roma sobre el mundo oriental no estaba completamente asegurada. En el año 20 a.C., Augusto se enfrentó a Partia, el imperio rival más importante en Oriente,
con el objetivo de consolidar el control de Roma sobre los territorios cercanos al este del río Éufrates. El objetivo era frenar la expansión de Partia, que había tenido éxito en sus campañas contra los reinos clientelistas de Roma en la región. Augusto envió a su comandante Tiberio y a Agripa en una serie de intervenciones militares para consolidar las fronteras de Roma. El éxito romano se reflejó en el tratado de paz que se firmó con Partia, en el que se acordó la devolución de los estandartes perdidos por Craso y los romanos en la batalla de Carrae en el 53 a.C. Este tratado fue un triunfo diplomático para Augusto, ya que significó el reconocimiento de Roma como la potencia dominante en Oriente, lo que aseguró la paz en esa región. Durante su reinado, Augusto también consolidó el control de las provincias del este, como Asia Menor y Siria, y extendió las fronteras del Imperio Romano hasta la Mesopotamia. Aunque nunca llegó a someter completamente a Partia, su política exterior se centró en asegurar que Roma fuera vista como la potencia superior en el Oriente, limitando la influencia de otras potencias como los partos y consolidando la paz en la región. 12ª parte. Política interior. Tras consolidar su poder y extender las fronteras del Imperio Romano, César Augusto comprendió que su misión no solo era asegurar la supremacía militar de Roma, sino también transformar la estructura interna de la ciudad, estableciendo un orden que permitiera la prosperidad tanto en la vida política como en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este proceso, que abarcó desde reformas sociales hasta monumentales proyectos arquitectónicos, sería la clave para cimentar su legado como el primer emperador romano. Uno de los aspectos más significativos de la política interior de Augusto fue su enfoque en las reformas morales, que reflejaban una clara preocupación por el fortalecimiento de la familia romana y la preservación de los valores tradicionales. En un periodo posterior a décadas de inestabilidad y guerra civil, Augusto entendió que la base de Roma debía ser reforzada desde sus cimientos: la familia, la moral y la piedad cívica. Entre las leyes más destacadas que promulgó Augusto se encuentra el Lex Julia de Maritandis Ordinibus, 18 a.C., una serie de reformas que tenían como objetivo promover el matrimonio y la natalidad dentro de la clase alta de Roma. Estas leyes instaban a los romanos a casarse y a tener hijos, especialmente aquellos que pertenecían a las clases más privilegiadas, como la aristocracia senatorial. Se trataba de una respuesta a la disminución de la población romana, consecuencia de las décadas de guerra y la inestabilidad social. Además, estas reformas también contenían disposiciones para castigar a aquellos que no se casaban ni tenían hijos, y otorgaban incentivos a quienes se comprometían a tener familias numerosas. El énfasis de estas reformas estaba en la preservación de los valores cívicos romanos, aquellos que se vinculaban a la piedad hacia los dioses, la lealtad hacia el Estado y el respeto por las costumbres ancestrales. Las leyes promovían la moralidad pública en un momento en que se consideraba que Roma había perdido parte de sus virtudes tradicionales debido a la corrupción y los excesos de los años de la República. Augusto también promulgó otras leyes relacionadas con el comportamiento público, como las leyes de adulteris, 18 a.C., que sancionaban el adulterio, especialmente en las mujeres de la clase alta, y las leyes de la paternalidad, 9 d.C., que fortalecían los derechos del padre sobre la familia. Todo esto indicaba un esfuerzo por parte de Augusto para restaurar lo que él consideraba los valores fundamentales de la civilización romana, asegurando la estabilidad a largo plazo de la sociedad romana mediante el fortalecimiento de la unidad familiar y la moral pública. La otra cara de la política interior de César Augusto fue su ambición por embellecer la ciudad de Roma. No solo se trataba de reformas sociales y legislativas, sino también de la creación de una Roma que reflejara su grandeza y su poder. Durante su mandato, la ciudad experimentó una transformación sin precedentes, convirtiéndose en un símbolo de la estabilidad y prosperidad que había traído consigo el Pax Romana. Augusto tenía una visión clara de Roma como la capital de un imperio global, y entendía que la arquitectura sería una forma poderosa de consolidar su autoridad y perpetuar su imagen en la memoria colectiva. Para ello, puso en marcha una serie de proyectos arquitectónicos ambiciosos, destinados a embellecer la ciudad, a la par que simbolizaban la permanencia y estabilidad de su gobierno.
Uno de los proyectos más emblemáticos fue la construcción del Foro de Augusto, 2 a.C., un vasto complejo que se erigió como el centro del poder político y judicial de Roma. Este foro fue una extensión del Foro Romano, pero diseñado para ser un espacio monumental que reflejaba la grandeza de Augusto y el poder del imperio. En él se ubicaban edificios de gran importancia, como el Templo de Marte el Vengador, dedicado a Marte, el dios de la guerra, como símbolo de la victoria de Augusto sobre sus enemigos. También se construyeron grandes pórticos, plazas y monumentos que le daban al foro un aire majestuoso y grandioso. La construcción del Foro de Augusto no solo tenía una intención práctica, sino también política. El espacio estaba diseñado para reflejar la relación entre Augusto y la historia de Roma, conectando su gobierno con la grandeza de la República. Al mismo tiempo, esta construcción también proporcionaba un lugar para que los romanos pudieran reunirse, asistir a juicios y ceremonias oficiales y experimentar la ciudad en su máxima expresión de poder. El Panteón de Agripa, otro de los grandes logros arquitectónicos de la época, fue restaurado por Augusto en el 27 a.C., como parte de una serie de iniciativas para construir monumentos que fueran símbolos de la divinidad de los emperadores y de su liderazgo sobre Roma. Aunque el Panteón, tal como lo conocemos hoy, fue renovado en el siglo II por el emperador Adriano, la construcción original en la época de Augusto era una estructura que representaba la conexión entre los dioses y el poder terrenal. Además de estos grandes proyectos, Augusto también supervisó la creación de nuevas vías y puentes a lo largo de Roma y el imperio. Su administración se centró en mejorar la infraestructura de la ciudad, asegurando que las obras públicas sirvieran para reforzar la vida urbana y el control sobre el vasto territorio del Imperio Romano. Muchas de las principales avenidas y caminos romanos que aún existen hoy fueron construidos bajo su mandato. La política de embellecimiento de Roma no solo consistió en la creación de monumentos y espacios públicos, sino también en el uso del arte y la escultura como herramientas de propaganda. Augustus era consciente de que la forma en que su imagen era percibida por los romanos y por los pueblos conquistados era crucial para consolidar su poder. La estatua más famosa de Augusto es la estatua de Augusto de Prima Porta, que muestra al emperador en actitud militar, pero también con una postura solemne y majestuosa. Esta imagen, cuidadosamente diseñada, proyectaba una imagen de líder divino y protector del pueblo romano. Augusto comenzó a ser representado como una figura semidivina, que no solo lideraba en la tierra, sino que era elegido por los dioses para guiar a Roma hacia la paz y la prosperidad. La moneda romana también se convirtió en un vehículo de propaganda durante su mandato. Las monedas, que circulaban por todo el imperio, presentaban la imagen de Augusto y sus logros. Era una forma sutil pero efectiva de mantener su presencia en todas las provincias y de recordar a los romanos la estabilidad y prosperidad que él había traído. El embellecimiento de Roma y las reformas morales no fueron solo un ejercicio estético o un simple deseo de controlar la población. Todo esto formaba parte de un proyecto más amplio para restaurar la Pax Romana, la paz romana, después de décadas de guerra civil y caos. Augusto entendió que la estabilidad interna no solo se lograba a través de la fuerza militar, sino también mediante el fortalecimiento de las estructuras sociales, culturales y religiosas. Al promover el matrimonio, la natalidad y los valores tradicionales romanos, además de embellecer Roma como una ciudad digna de su poder, Augusto consolidó su posición como líder no solo de Roma, sino del vasto Imperio Romano. 13ª parte. Relaciones exteriores. Una de las principales características del reinado de César Augusto fue su habilidad para consolidar el poder de Roma no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante una diplomacia astuta. Después de las guerras civiles que habían desangrado a Roma durante décadas, Augusto buscó asegurar la paz en el imperio, tanto dentro de sus fronteras como en sus relaciones exteriores. La famosa Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad, fue el resultado de su enfoque de diplomacia, administración efectiva y, en ocasiones, uso de la fuerza para asegurar la supremacía de Roma. Una de las primeras preocupaciones de Augusto tras la guerra civil fue asegurar que Roma
no solo estuviera libre de disturbios internos, sino que también pudiera mantener su poder y territorio en un mundo aún plagado de amenazas externas. En lugar de seguir una política de expansión agresiva, Augusto se concentró en la consolidación de las fronteras del imperio y en garantizar la estabilidad mediante acuerdos diplomáticos. En el este, el imperio parto representaba una amenaza constante para Roma. Partia, un imperio que controlaba lo que hoy son Irán y partes de Irak, había sido uno de los rivales más poderosos de Roma en la región durante las últimas décadas de la República. Durante las campañas de César y de sus sucesores, Roma y Partia se habían enfrentado en diversas ocasiones, pero el conflicto nunca había llevado a una guerra total. Bajo Augusto, la política exterior romana se enfocó en evitar un enfrentamiento directo con Partia, ya que las guerras en el oriente podrían haber puesto en peligro la estabilidad interna de Roma. En lugar de esto, Augusto recurrió a una estrategia de diplomacia activa, buscando acuerdos de paz y evitando nuevas guerras. Esta diplomacia no solo consolidaba el poder romano en la región, sino que también mejoraba su imagen ante los pueblos conquistados y las potencias vecinas. Una de las victorias diplomáticas más significativas de Augusto fue el Tratado de Paz con Partia en el año 20 a.C. A través de este tratado, Partia devolvió los estandartes perdidos por Craso durante la desastrosa batalla de Carrae en el 53 a.C., un acto que había sido humillante para Roma. Este acuerdo fue una victoria simbólica para Augusto, quien lo utilizó para consolidar su imagen como el restaurador de la gloria de Roma, asegurando la paz en el este y evitando conflictos abiertos con las potencias rivales. Aunque el Tratado de Paz no significaba una victoria militar directa sobre Partia, fue un éxito diplomático que fortaleció el control romano en la región. En términos generales, la política exterior de Augusto hacia Partia se basó en mantener la paz mediante el respeto mutuo, asegurando que ambas potencias pudieran coexistir sin entrar en guerra directa. Este enfoque pragmático de evitar conflictos y, en su lugar, negociar tratados y alianzas, fue fundamental para la estabilidad del Imperio Romano y la creación de la Pax Romana. Sin embargo, no todas las campañas de Augusto fueron éxitos diplomáticos. En el norte de Europa, la campaña en Germania resultó ser una de las mayores tragedias de su reinado. A pesar de los esfuerzos de Augusto por expandir el imperio hacia el norte, las tribus germánicas representaban un desafío formidable para Roma. En una región aún poco comprendida y extremadamente difícil de conquistar, los romanos se enfrentaban a guerreros nativos que no solo eran ferozmente independientes, sino que también estaban dispuestos a luchar hasta el final. En el 9 d.C., el desastre del bosque de Teutoburgo cambió radicalmente la perspectiva romana sobre la expansión en Germania. 3 legiones romanas, comandadas por el general Varo, fueron destruidas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio, un líder germánico que, irónicamente, había servido previamente en el ejército romano. Las fuerzas romanas, atrapadas en una emboscada en el denso bosque de Teutoburgo, fueron completamente aniquiladas. El desastre fue devastador tanto en términos militares como simbólicos. La derrota de Varo en Teutoburgo fue la mayor derrota sufrida por Roma en su historia reciente y significó la pérdida de cerca de 20.000 soldados experimentados. Para Roma, fue un golpe humillante. La noticia de la derrota se extendió rápidamente, y la memoria de la batalla del bosque de Teutoburgo quedó grabada en la historia romana como un símbolo de la lucha fallida por conquistar Germania. Para Augusto, la derrota en Teutoburgo tuvo profundas repercusiones. A pesar de sus esfuerzos por expandir las fronteras de Roma, la campaña en Germania mostró la implacable resistencia de las tribus germánicas y demostró que el Imperio Romano no podía extenderse fácilmente más allá del Rin. Después de la derrota, Augusto adoptó una postura más conservadora en Germania, abandonando cualquier intento de conquistar completamente la región y adoptando una política de defensa en lugar de expansión activa. Sin embargo, la derrota no fue el fin de la presencia romana en el norte. Roma siguió manteniendo el control de las regiones cercanas al Rin y al Danubio, pero la idea de una expansión más allá de estas fronteras fue descartada. En lugar de intentar someter a toda Germania, Roma optó por reforzar sus fronteras defensivas, estableciendo el limes, una serie de fortificaciones y estaciones militares
a lo largo de los ríos Rin y Danubio, que marcarían los límites del Imperio Romano en el norte. Aunque la batalla de Teutoburgo fue un gran fracaso, Augusto no permitió que ello socavara su autoridad. A lo largo de los años siguientes, consolidó la frontera del Rin y del Danubio y adoptó una estrategia defensiva más cautelosa. Esta fue una de las lecciones que Roma aprendería en su relación con las tribus germánicas. El imperio no podía ni debía extenderse más allá de ciertos límites sin sufrir enormes costos. La frontera romana en el norte se estabilizó y el limes Germanicus se convirtió en un símbolo de la política de no expansión de Roma en esa región. 14ª parte. La sucesión imperial. El reinado de César Augusto marcó una era de transición monumental para Roma, desde la agitación de la guerra civil hasta la estabilidad del imperio. Sin embargo, a pesar de su poder absoluto y sus reformas que consolidaron su legado, Augusto enfrentó una de las cuestiones más delicadas de su gobierno, la sucesión imperial. El emperador, que había tomado el control de Roma tras años de luchas internas, se encontraba en la difícil tarea de garantizar que su legado continuara tras su muerte. La elección de su sucesor no solo era un tema personal, sino también una cuestión de estabilidad política para todo el Imperio Romano. En los primeros años de su reinado, Augusto tenía varias opciones para sucederlo. Tras la caída de Marco Antonio y la eliminación de sus rivales, el campo estaba abierto, y su familia fue clave en las decisiones sobre quién podría ser su heredero. Originalmente, Augusto no tenía hijos directos que pudieran asumir el trono, por lo que adoptó a varios jóvenes de su familia en un esfuerzo por consolidar su linaje. Marcelo, hijo de su hermana Octavia, fue uno de los primeros elegidos por Augusto para ser su sucesor. Marcelo se consideraba un hombre prometedor, con la juventud, el linaje y el apoyo del pueblo romano. Sin embargo, su muerte prematura en el 23 a.C., a la edad de solo 19 años, dejó a Augusto con una sensación de vacío y preocupación por el futuro de su dinastía. La desaparición de Marcelo fue una gran tragedia para el emperador, quien había apostado por él como el heredero natural. Aunque Marcelo era querido por muchos, su muerte dejó a Augusto sin una opción clara y lo empujó a buscar nuevos herederos dentro de su familia. Tras la muerte de Marcelo, Augusto adoptó a los hijos de su difunto amigo y aliado Agripa, Cayo y Lucio César, con la esperanza de que pudieran llenar el vacío dejado por el joven Marcelo. Cayo y Lucio eran hijos adoptivos, pero tenían todas las características necesarias para ser vistos como posibles sucesores. Cayo César fue enviado a Oriente para desempeñar un papel importante en las campañas militares, mientras que Lucio César estaba destinado a encargarse de los asuntos de Hispania y otras partes del imperio. Ambos eran inteligentes, carismáticos y jóvenes, y se presentaban como una excelente opción para continuar la línea de sucesión de Augusto. Sin embargo, la tragedia volvió a golpear a la familia imperial. Cayo César murió repentinamente en el 4 d.C., a la edad de 23 años, debido a una enfermedad que lo debilitó durante su estancia en el Oriente. Lucio César también murió en el 2 d.C., a los 18 años, después de haber sufrido una serie de problemas de salud. La muerte de ambos herederos adoptivos dejó a Augusto devastado, pero también hizo que se planteara una vez más la cuestión de la sucesión imperial. Las muertes prematuras de estos jóvenes no solo marcaron un golpe personal para el emperador, sino que también amenazaron la estabilidad de Roma. Con la muerte de Cayo y Lucio César, Augusto se vio obligado a buscar una nueva opción para la sucesión. Aunque su vida había estado marcada por la adopción de posibles herederos, la pregunta seguía sin respuesta clara. En este punto, Tiberio, el hijo de su esposa Livia Drusila, con su anterior marido Tiberio Claudio Nero, surgió como el último candidato viable para la sucesión. Tiberio no era el heredero biológico de Augusto, pero tenía una impresionante carrera militar y una experiencia política que lo hicieron un candidato fuerte. Tiberio había servido en varias campañas y se había ganado una excelente reputación como comandante. Además, Augusto, que veía en Tiberio un hombre capaz, lo había adoptado como su hijo en el 4 a.C., después de la muerte de Cayo y Lucio. A pesar de que Tiberio había sido una figura algo distante, tanto en términos de personalidad como de la forma en que manejaba las relaciones dentro de la familia imperial, sus logros y su dedicación a Roma
lo hicieron un sucesor probable. Sin embargo, la relación entre Augusto y Tiberio nunca fue del todo cálida. Tiberio era un hombre de carácter fuerte, reservado y a menudo percibido como arrogante, lo que generaba tensiones dentro de la familia imperial. La relación entre Tiberio y Augusto se volvió más distante con el paso de los años. Tiberio, quien había sido forzado a divorciarse de su primera esposa y a casarse con Julia, la hija de Augusto, comenzó a sentirse menospreciado y atrapado en su rol de heredero. Esto lo llevó a retirarse de la vida política por un tiempo, pasando varios años fuera de Roma, en las provincias. Durante este tiempo, Augusto adoptó una postura pragmática y aunque no era completamente entusiasta con la idea de Tiberio como sucesor, la muerte de sus otros herederos adoptivos obligó a tomar una decisión práctica. A pesar de las tensiones, Augusto no podía permitirse que Roma quedara sin un sucesor viable. En el año 14 de Cristo, Augusto murió, dejando a Tiberio como su sucesor oficial. La elección de Tiberio fue una mezcla de necesidad y pragmatismo. Aunque no fue un sucesor elegido con entusiasmo ni por su cercanía emocional a Augusto, Tiberio representaba la única opción que podía asegurar la continuidad del gobierno de Augusto. Al final, la cuestión de la sucesión fue resuelta por la fuerza del sistema imperial, más que por la afinidad o el apoyo popular. Tiberio asumió el trono y su reinado marcó el comienzo de una nueva era para el Imperio Romano. Aunque la elección de Tiberio fue un acto de necesidad más que una elección de favoritismo, no cabe duda de que el reinado de César Augusto dejó una huella indeleble en la historia de Roma. A lo largo de su vida, Augusto había logrado transformar una república en guerra en un imperio que dominaría el mundo conocido durante siglos. Su política de reformas, su habilidad para consolidar el poder y sus esfuerzos por restaurar la moral romana fueron fundamentales para que su legado perdurara. El reinado de Tiberio, aunque no fue tan popular ni tan carismático como el de su padre adoptivo, garantizó la estabilidad interna del Imperio Romano. A pesar de las tensiones y los conflictos que surgieron durante su gobierno, Tiberio mantuvo el control sobre el imperio y permitió que la estructura imperial se asentara. 15ª parte. La imagen de Augusto. Una de las maneras más efectivas con las que Augusto consolidó su poder fue a través de la construcción de su imagen como padre de la patria, un título que simbolizaba su autoridad no solo sobre el gobierno, sino sobre la estabilidad de Roma y sus valores. Después de décadas de guerra civil y de inestabilidad interna, Roma necesitaba una figura de referencia que garantizara la unidad y el bienestar del imperio. El concepto de padre de la patria no solo implicaba el papel de Augusto como líder político, sino también como protector de la tradición romana. Bajo su liderazgo, la política imperial se presentó como la restauración de la Pax Romana, una paz que favorecía el orden, la ley y la estabilidad. Augusto supo cómo aprovechar este momento de transición, pues aunque su poder era absoluto, se esforzó por mantener la apariencia de una república restaurada, lo que le permitió presentarse como el salvador que había traído el orden después de la caída de la república. Sin embargo, más allá de la forma en que Augusto se presentó públicamente, su construcción como padre de la patria también implicaba un enfoque en los valores familiares, la moralidad pública y la integridad del ciudadano romano. Durante su reinado, Augusto promulgó una serie de leyes que promovían el matrimonio, la fertilidad y el respeto por las costumbres tradicionales romanas. En otras palabras, su imagen como padre no solo era la de un líder político, sino la de alguien que guiaba a la sociedad romana de vuelta a sus raíces, preservando la virtud romana. El simbolismo detrás de la imagen de Augusto como padre de la patria se destacó en el arte y la escultura. Las representaciones de Augusto a menudo lo mostraban como un hombre sereno, sabio y fuerte, que guiaba a Roma hacia la prosperidad. En la famosa estatua de Augusto de Prima Porta, por ejemplo, se le representa en postura militar, pero también como una figura casi divina, rodeado de símbolos de poder y victoria, reforzando la idea de que su liderazgo era la clave para la grandeza de Roma. A lo largo de su reinado, Augusto utilizó eficazmente la propaganda para consolidar su imagen de líder restaurador y pacificador. Después de las devastadoras guerras civiles que precedieron su ascenso al poder, Roma necesitaba desesperadamente una figura capaz de devolver la estabilidad
y la paz a la ciudad. Sin embargo, Augusto sabía que no podía lograr esto solo a través de la diplomacia o la fuerza militar. Debía presentar su ascenso al poder como una restauración necesaria, un regreso a un estado de bienestar y prosperidad que Roma había perdido durante las luchas internas. Una de las formas más eficaces en las que Augusto utilizó la propaganda fue a través de los monumentos y monedas que difundían su imagen y su mensaje. El Ara Pacis, un altar dedicado a la diosa de la paz, es uno de los ejemplos más destacados de cómo Augusto usó la propaganda para consolidar su rol como restaurador de la paz. En este monumento, Augusto no solo se muestra como el líder militar que había conquistado vastos territorios, sino como el pacificador que había traído el orden a una Roma dividida. El Ara Pacis, con sus relieves detallados, mostraba escenas de sacrificios y celebraciones, transmitiendo la idea de que la paz era un sacrificio que debía ser honrado y preservado. Las monedas romanas también se convirtieron en una herramienta clave para Augusto. Las monedas de su época mostraban su rostro y a menudo presentaban símbolos que reflejaban sus logros. Al colocar su imagen en las monedas y distribuirlas por todo el imperio, Augusto aseguró que su figura estuviera presente en la vida cotidiana de todos los romanos, reforzando su autoridad e influencia. Las inscripciones en las monedas enfatizaban su papel como restaurador de la paz y protector del pueblo romano, mientras que al mismo tiempo transmitían la idea de que su gobierno era indispensable para la prosperidad del imperio. Otra forma en que Augusto utilizó la propaganda fue a través de los poetas y artistas de la época. Virgilio, por ejemplo, escribió la famosa Eneida, un poema épico que vinculaba el origen de Roma con los dioses y afirmaba la legitimidad del gobierno de Augusto. A través de esta obra, Virgilio presentaba a Roma como el destino de una civilización elegida por los dioses, con Augusto como su líder providencial. Además de Virgilio, poetas como Ovidio y Horacio también celebraron los logros de Augusto, ayudando a consolidar la narrativa de su gobierno como una restauración de los valores fundamentales de Roma. A lo largo de su reinado, Augusto demostró una habilidad excepcional para controlar el relato histórico que se tejía sobre su figura. Al no solo gobernar Roma desde el poder militar y político, sino también influir en cómo la historia sería contada, garantizó que su legado fuera celebrado en términos que favorecieran su imagen de líder justo, sabio y pacificador. Las leyes y la poesía, Augusto también aprovechó el control sobre la historiografía. Aunque muchas de las figuras históricas de la época, como Tácito y Suetonio, escribirían sobre su reinado después de su muerte, Augusto tenía un control total sobre las fuentes que surgían durante su vida. Al promover las figuras de su familia, especialmente a sus herederos adoptivos, y al manejar cuidadosamente la representación de sus rivales, Augusto logró que su régimen fuera percibido como el único legítimo, estableciendo un relato histórico que favorecía su figura como restaurador de Roma. 16ª parte. Últimos años de gobierno. Los últimos años del gobierno de César Augusto estuvieron marcados por la reflexión, el envejecimiento y la necesidad de asegurar el futuro de Roma bajo un liderazgo estable. Después de haber consolidado el poder y transformado el imperio romano de una república en guerra a un vasto imperio, Augusto, el primer emperador de Roma, se enfrentó a la inevitabilidad de su propia mortalidad. Con el paso de los años y la edad avanzada, Augusto comprendió que el sistema de gobierno que había establecido debía ser continuado por alguien de confianza, alguien que pudiera mantener la estabilidad del imperio sin la necesidad de guerras civiles o luchas internas. En sus últimos años, la delegación de poder a Tiberio, su hijo adoptivo, y la reflexión sobre su legado se convirtieron en temas centrales. Este período no solo representó una transición en la política de Roma, sino también una introspectiva evaluación de lo que su gobierno había logrado y cómo su figura se percibiría por la posteridad. Durante las últimas décadas de su vida, Augusto se fue alejando gradualmente del ejercicio directo del poder. Su cuerpo, que había sido en su juventud una máquina imparable, comenzó a deteriorarse debido a la vejez. Ya para el año 23 a.C., Augusto había renunciado formalmente a uno de los cargos más prestigiosos de la República, la censura.
y comenzó a delegar responsabilidades importantes en sus principales funcionarios y familiares. Fue en este contexto que la figura de Tiberio empezó a brillar como el heredero natural de Augusto. La relación entre Augusto y Tiberio había sido compleja. Aunque Tiberio era su hijo adoptivo y había demostrado ser un general competente, la relación personal entre ambos no fue siempre cercana ni cálida. A lo largo de los años, Tiberio mostró una actitud algo distante hacia la política romana e incluso se retiró temporalmente del gobierno, disgustado por las intrigas de la corte y las tensiones familiares. Sin embargo, la situación cambió a medida que Augusto comenzó a comprender que Tiberio era su único sucesor viable. En el año 6 d.C., Augusto le otorgó a Tiberio el tribunicio poder, lo que le daba la autoridad para actuar como líder militar y político, consolidando así su rol como su sucesor. En 13 d.C., después de la muerte de su amigo y aliado Agripa, que había sido uno de los hombres más poderosos de Roma, Augusto delegó el control de las legiones y la gestión de las provincias en manos de Tiberio, reafirmando aún más su papel como el futuro emperador de Roma. A pesar de la delegación de poder, la transición no fue sin tensiones. La figura de Augusto seguía siendo dominante, y Roma era testigo de una transferencia de poder que ocurría de manera paulatina. Tiberio, aunque reconocido por su habilidad y lealtad, no era una figura tan popular ni tan querida por el pueblo romano como lo había sido su padre adoptivo. No obstante, la necesidad de estabilidad y continuidad del imperio obligaba a Augusto a confiar en él como su sucesor. 17ª parte. La muerte de Augusto. La muerte de César. Augusto, en el año 14 d.C., marcó el fin de una era en la historia de Roma. Durante más de 40 años, Augusto había guiado al Imperio Romano, transformando una nación desgarrada por las guerras civiles en una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. En sus últimos años, aunque ya no era el joven líder audaz que había emergido tras la muerte de Julio César, su figura seguía siendo central en la política romana. Sin embargo, la inevitable llegada de la muerte, tanto física como política, forzó una transición trascendental. El paso de un imperio bajo un hombre carismático a un imperio imperial, donde la figura del emperador se institucionalizó de manera definitiva. César Augusto murió el 19 de agosto del año 14 d.C. a los 76 años, en la ciudad de Nola, una pequeña localidad en Campania, donde había pasado sus últimos días tras una serie de complicaciones de salud. Aunque Augusto había sido fuerte y vigoroso durante la mayor parte de su vida, la vejez lo alcanzó, y los años de gobierno y decisiones pesadas habían pasado factura a su salud. A lo largo de los años previos, su cuerpo había ido decayendo, y su sufrimiento físico aumentó en la medida en que su longevidad le pasaba factura. Según las fuentes antiguas, Augusto había mostrado signos de enfermedad en sus últimos días, lo que no fue una sorpresa, dada su avanzada edad. Sin embargo, lo que captó la atención del mundo romano fue la forma en que su muerte fue tratada, no solo como la pérdida de un emperador, sino también como el fin de una era que había transformado el Imperio Romano de una república en guerra a una superpotencia que, en gran parte, debía su estabilidad a la figura de Augusto. En sus últimos momentos, se dice que Augusto se mostró sereno y reflexivo. Aparentemente, tuvo una conversación con su esposa Livia, a quien le expresó su tranquilidad sobre el futuro del imperio, confiando en que el legado que había dejado estaría en buenas manos, especialmente con su sucesor Tiberio a la cabeza. Durante su muerte, la sensación de un ciclo que se cerraba, no solo para él como individuo, sino para Roma misma, fue palpable. La muerte de Augusto no solo representó el final de su vida, sino también el comienzo de un nuevo proceso de veneración que perduraría durante generaciones. Uno de los aspectos más notables de su fallecimiento fue la rápida y casi inmediata deificación de su figura. Apenas unos días después de su muerte, el Senado romano aprobó un decreto que deificaba a Augusto, lo que le otorgaba un estatus divino. La adopción de este decreto marcó un precedente histórico y estableció el culto imperial, una práctica que más tarde sería común para todos los emperadores romanos. La deificación de Augusto fue más que un simple acto simbólico, fue un acto político de gran importancia. Al reconocer a Augusto como Divus Augustus
El Senado y los romanos en general estaban afirmando que su liderazgo había sido no solo excepcional en términos mundanos, sino también como un mandato divino. Esta deificación servía para consolidar el poder de su sucesor, Tiberio, al presentarlo no solo como el sucesor de un líder político, sino también como el sucesor de un ser divino. A partir de este momento, Tiberio no solo sería considerado el emperador de Roma, sino también el hijo del dios Augusto, lo que le otorgaba una legitimidad más allá de la política y de las disputas terrenales. La creación del culto imperial también marcó el principio de una serie de rituales religiosos destinados a rendir homenaje a los emperadores. A lo largo de los siglos siguientes, muchos emperadores romanos serían divinizados de manera similar, pero el culto a Augusto fue el primero y uno de los más influyentes, pues sentó las bases de cómo la divinidad del emperador estaría estrechamente ligada a la estabilidad y a la legitimidad del Imperio Romano. El Templo de Augusto fue erigido en Roma como uno de los primeros lugares de culto dedicado a su figura divina. Este templo se convirtió en el centro simbólico de la veneración del emperador, al que se rendiría homenaje como a un dios. Así, el Imperio Romano no solo se consolidaba políticamente, sino también en su propia religiosidad, donde el culto al emperador fue integrado a la vida diaria de los romanos. Esta ideología de la divinidad del emperador continuaría a lo largo de la historia romana, transformándose en una característica central de la monarquía imperial. La muerte de Augusto no generó la inestabilidad que muchos podrían haber anticipado en una Roma acostumbrada a las luchas de poder y las guerras civiles. Aunque su sucesor, Tiberio, no era tan carismático ni tan ampliamente aceptado por el pueblo como Augusto, su ascenso al poder fue relativamente pacífico. El establecimiento de Tiberio como el emperador legítimo se vio respaldado tanto por la deificación de Augusto como por el hecho de que el Senado, las legiones y la élite romana aceptaron la continuidad del gobierno bajo el sistema imperial instaurado por Augusto. Tiberio, aunque un líder pragmático y a menudo distante, fue capaz de asegurar el imperio y consolidar el sistema que Augusto había dejado en marcha. El Pax Romana, que había sido uno de los logros más importantes de Augusto, continuó bajo Tiberio, al menos en las primeras etapas de su reinado. La estabilidad, la paz y el orden que Augusto había conseguido para el Imperio Romano permanecieron intactos tras su muerte, y el imperio continuó su expansión económica, política y cultural a lo largo de las décadas siguientes. 18ª parte. El impacto inmediato de su muerte y su legado. La muerte de César Augusto en el año 14 de p.C. marcó el final de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia del Imperio Romano. Augusto había gobernado Roma durante más de 4 décadas, transformando una república fracturada en una potencia imperial unificada. Su legado era incuestionable, y la estabilidad que había traído al imperio había sido el resultado de su astucia política, su capacidad para consolidar el poder y su habilidad para mantener la paz dentro de los límites del imperio. Sin embargo, a pesar de su figura imponente, la muerte de Augusto planteó un desafío crucial. ¿Quién sería el sucesor que continuaría su obra? Tras la muerte de Augusto, el trono de Roma fue heredado por su hijo adoptivo, Tiberio, quien se convirtió en el segundo emperador de Roma. Sin embargo, la transición de poder no fue tan sencilla como parecía en un principio. Aunque Augusto había tomado medidas para garantizar la sucesión de Tiberio, las circunstancias personales y políticas complicaron el traspaso de poder. Tiberio, aunque el sucesor designado, no era tan popular ni tan bien querido como su padre adoptivo. La relación entre ambos había sido distante y a menudo tensa, especialmente en los últimos años de vida de Augusto. Tiberio se había retirado de la vida pública en varias ocasiones, disgustado por las intrigas políticas y familiares, lo que contribuyó a que su figura no fuera tan carismática como la de Augusto. A pesar de esto, la transición de poder fue relativamente pacífica. En parte, esto se debió a la estructura que Augusto había establecido a lo largo de su reinado. Había consolidado el poder imperial en sus manos, de manera tal que la estructura del Imperio Romano no dependía únicamente de su presencia física. Además, Tiberio fue reconocido como el heredero legítimo por el Senado, las legiones y la clase dirigente, lo que ayudó a asegurar su ascenso al trono. El poder imperial pasó de padre a hijo adoptivo,
sin grandes luchas de poder, algo que fue notable considerando las turbulencias políticas que Roma había vivido en generaciones anteriores. No obstante, a pesar de la estabilidad que Tiberio trajo consigo, su ascenso al trono no estuvo exento de críticas y desconfianza por parte de muchos, tanto dentro como fuera de Roma. La muerte de Augusto no solo dio paso a la figura de Tiberio, sino que también marcó el inicio oficial de la dinastía Julio-Claudia, una dinastía que gobernaría Roma durante las siguientes décadas. Tiberio era parte de esta dinastía, ya que su madre, Livia Drusila, era una figura clave en la familia de los Claudios, lo que vinculaba a Tiberio con ambos linajes, el Julio, por su adopción por parte de Augusto, y el Claudio, a través de su madre. La dinastía Julio-Claudia sería fundamental para la historia de Roma, ya que sus miembros gobernaron el Imperio Romano durante gran parte de los primeros años de su existencia como imperio. Los primeros emperadores de esta dinastía, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, jugaron papeles cruciales en la consolidación del poder imperial, pero también fueron responsables de algunos de los momentos más tumultuosos y conflictivos en la historia romana. La instauración de la dinastía también tuvo implicaciones profundas en la política romana. A partir de este momento, la sucesión imperial no se basaría más en principios republicanos, sino en un sistema dinástico que marcaba el cambio definitivo de una república gobernada por senadores y cónsules, a un imperio gobernado por una figura central, con el emperador como el centro del poder absoluto. El legado de César Augusto es indiscutible. A lo largo de su vida, Augusto transformó Roma de una república fracturada y en guerra a un imperio sólido y unificado. Durante su reinado, Roma dejó atrás las tensiones internas que habían marcado la historia de la República, y la Pax Romana, la era de paz y prosperidad relativa, permitió a Roma expandir su territorio, consolidar su poder y florecer culturalmente. Augusto también fue un visionario en términos de organización administrativa. Reformó las leyes, reorganizó las provincias, fortaleció el ejército y estableció sistemas de gobierno más centralizados, lo que contribuyó a la estabilidad y la prosperidad de Roma durante su gobierno. Además, llevó a cabo un programa monumental de construcción que transformó la ciudad de Roma, embelleciendo sus calles, plazas y edificios, convirtiéndola en la capital del mundo. Sin embargo, su legado no solo se limitó a los logros políticos y militares. Augusto también dejó una marca indeleble en la cultura romana. Fue bajo su mandato que florecieron poetas como Virgilio y Horacio, cuyos trabajos exaltaron los valores tradicionales de Roma y celebraron los logros de Augusto. La Eneida de Virgilio, por ejemplo, vinculó a Roma con los dioses, mostrando a Augusto como un líder elegido por el destino para traer paz y grandeza a Roma. El sistema de culto imperial que Augusto instauró también dejó una huella profunda en la historia romana. Al ser considerado un divus tras su muerte, su figura se unió a la de los dioses, lo que contribuyó a la consolidación del culto imperial y estableció la idea de que los emperadores romanos eran figuras divinas elegidas por los dioses para gobernar el destino de Roma. La transformación de Roma, de una república fracturada a un imperio sólido y unificado bajo Augusto, Roma experimentó una transformación que redefinió la historia del mundo occidental. La República Romana, marcada por las luchas internas, la corrupción y la guerra civil, dio paso a un imperio consolidado, con un gobierno centralizado que podía mantener el orden y la paz dentro de las fronteras del imperio. Esta transición de república a imperio fue crucial para el futuro de Roma, pues permitió la creación de un sistema político que, aunque monárquico en la práctica, mantuvo algunas de las estructuras republicanas en su esencia. Augusto no solo restauró la paz en Roma, sino que también implementó reformas que mejoraron la infraestructura, la economía y las instituciones del Estado. Las reformas fiscales, la reorganización del ejército y el establecimiento de un sistema judicial más eficiente fueron parte de su legado administrativo. Además, su reforma del Senado y la creación de una administración imperial profesional sentaron las bases para el gobierno de Roma en los siglos venideros. El impacto de Augusto fue profundo y extendido más allá de Roma. Su capacidad para transformar la política interna de Roma y establecer las bases de un gobierno imperial estable influyó en la forma en que las futuras civilizaciones entendieron el poder y la autoridad. Durante siglos, el modelo de gobierno de Augusto serviría de inspiración para muchos monarcas y líderes,
tanto en el mundo romano como en otras partes del mundo. En el ámbito cultural, la Pax Romana permitió un florecimiento de las artes, la arquitectura, la literatura y la filosofía. Durante el reinado de Augusto, Roma se convirtió en el centro de la civilización, y su influencia se extendió a lo largo del Mediterráneo y más allá. El arte y la cultura romanos, impulsados por Augusto, dejaron un legado que influyó en el Renacimiento europeo siglos después. La figura de Augusto es compleja y llena de matices. Como maestro político, su habilidad para consolidar el poder, gestionar alianzas y reformas, y establecer una estructura administrativa que garantizara la estabilidad del imperio fue única. Pero también fue símbolo de una nueva era, la transición de una Roma antigua y en guerra a una Roma imperial y gloriosa. A lo largo de su vida y después de su muerte, su figura fue idolatrada como la de un líder casi divino, destinado a gobernar el destino de Roma. Augusto, el político astuto, se convirtió también en el emperador que restauró Roma y consolidó el Imperio Romano. El impacto de su gobierno no solo transformó Roma, sino que dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad, estableciendo los cimientos de lo que sería una de las civilizaciones más influyentes del mundo occidental. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el video para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente Hermanos de Armas.